¿Los miembros del Consejo Directivo que están presentes durante el debate pueden responder alguna pregunta o ninguna? ¿Los miembros del Consejo Directivo? Del gabinete. Del gabinete, que se encuentran presentes luego de haber ya concluido su exposición, iniciado el debate. ¿Ellos pueden responder alguna pregunta o están impedidos? Por la naturaleza del debate, la participación de quienes, siendo congresistas, sean además miembros del gabinete, debe reducirse solo a hacer explicaciones, pero el ofrecimiento de los términos del programa general de gobierno, a quien le corresponde aclararlos por cuenta de todo el gobierno, es solo al presidente del Consejo de Ministros. Entonces, si el presidente del Consejo de Ministros no es congresista y por lo tanto ha salido, las intervenciones de los demás miembros del gabinete, que no tienen la responsabilidad de conducir la política general del gobierno, es solamente con carácter ilustrativo y pueden no pasar sino de opiniones particulares, pero no tienen carácter vinculante respecto al gabinete. ¿El pedido del voto de confianza del gabinete se estaría viendo hoy mismo o podría verse en otra sesión? No hay fecha última, puede ser en esta sesión o en la siguiente. Lo máximo es que sea en la siguiente sesión, no debe pasar. ¿Y cómo sería esta votación? ¿Cómo corresponde el tipo de votación para este caso particular, que es una sesión de investidura, ¿no? El presidente pone al voto y se pronuncian a favor, en contra o por la abstención. Y la resolución se alcanza con la mayoría simple, vale decir, por la mayor cantidad de votos respecto de las otras dos opciones. Si hay, por ejemplo, 44 votos a favor, 6 en contra y 41 abstenciones, hablamos de 44, 41 y 6, gana la votación a favor. Eso es la mayoría simple. No se exige la mayoría absoluta, lo cual representaría más de la mitad del número de presentes. A pesar de la poca diferencia, ¿sería válido y legítimo a la vez la votación? Totalmente, y es más, el caso que ocurrió en similares términos fue con la presentación del gabinete que presidió el congresista Carlos Ferrero Costa. Cuando él se presentó en el Congreso, me parece que hubieron 44 votos, 49 votos a favor, 49 votos a favor, 6 votos en contra y 44 abstenciones. Si sumásemos las 44 abstenciones a los votos en contra, tendríamos 50 votos, pero los votos a favor fueron 49. Sin embargo, se concedió la investidura porque lo que requiere la investidura, de acuerdo a nuestro sistema parlamentario, es solo la mayoría simple, no la mayoría absoluta. Si la exigencia hubiese sido mayoría absoluta, no se le hubiera concedido al gabinete Ferrero Costa la investidura. Bien, doctor, poniéndonos un poco en el lado del televidente que quizá se pregunta, hoy día se presenta el gabinete para pedir el voto de confianza del Congreso, pero la semana pasada asistió la ministra de Educación para ser interpelada. ¿Cómo es esto que puede ocurrir en cuanto al procedimiento que asista la ministra antes de recibir el voto de confianza del gabinete, en su conjunto, ¿no? Claro. Nuestro régimen político es un régimen semiparlamentario. En los regímenes presidenciales, los gabinetes no necesitan la confianza del Congreso. En los regímenes parlamentarios es indispensable la confianza. Nosotros tenemos un régimen híbrido que supone que el presidente de la República es el que designa al gabinete, pero el Congreso es el que le da la confianza al gabinete. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre entre el momento en que el gabinete ha juramentado y en el momento en el que se solicita la cuestión de confianza? Hay 30 días naturales. Cabe que durante esos 30 días ejerciten plenamente sus funciones los miembros del gabinete, con lo cual no solamente pueden suscribir decretos, pueden prestar declaraciones, sino además puedan ser interpelados, como ocurrió con la ministra de Educación, o, como en el caso del ministro de Defensa, hacer cuestión de confianza sobre la aprobación de un pedido de delegación de facultades antes de que se haya presentado el gabinete para solicitar la investidura. Efectivamente, esas son cosas que pueden ocurrir y que son perfectamente válidas. ¿Por qué? Parte de la práctica parlamentaria también. Parte de la práctica parlamentaria y va con la naturaleza de la investidura en el Perú, que es una naturaleza muy parecida a la que tiene la investidura en el régimen italiano. Esto quiere decir, te designo y estás encargado. Todos tus actos serán válidos,
todos tus actos surtirán efectos, pero están sujetos a una condición. ¿Cuál es la condición? Que el día en el que tú me solicites la confianza, si yo te la otorgo, la validez queda convalidada, los efectos quedan convalidados. Si no te lo otorgo, lo único que subsistirá serán los efectos, porque hubo un encargo legal y la validez quedará congelada. Entonces, es perfectamente posible que se realicen actos de interrelación entre el Ejecutivo y el Parlamento, así como que los propios ministros desempeñen en plenitud las facultades que les corresponden al interior de sus carteras. Bien, doctor, hay algunas preguntas que estaban quedando pendientes. ¿Qué pasaría si el gabinete se cambia y el Congreso está en receso? En este caso, ¿qué pasa? ¿Cómo es que el gabinete puede asistir para que esté dentro del plazo previsto, ¿no? ¿Se puede convocar a una sesión extraordinaria? ¿Cómo procedería en estos casos? Ocurriría lo que hemos visto que pasó con el caso, con la penúltima interpelación, la penúltima investidura al gabinete Valdés Dancuart. En la oportunidad en la que debía venir al Congreso para la investidura, el Congreso estaba en receso. Estábamos hablando el día, me parece que 3 o 5 de enero de este año. El Congreso estaba en receso, pero la Constitución y el reglamento mandan que para esos efectos, cuando el Congreso está en receso, se convoque exprofesamente a una legislatura extraordinaria, a una sesión especial con una agenda cerrada, cuyo objetivo sea consultar exclusivamente la investidura luego de la presentación del gabinete. Cabe entonces una legislatura extraordinaria con una agenda cerrada. Bien, doctor, únicamente para ese tema. Solamente. Bien, doctor, ya casi para concluir esta entrevista, en el caso de que no reciba el voto de confianza del Congreso, ¿ha ocurrido esto en algún momento y qué pasaría en todo caso, no? No ha existido experiencia, considerando que la investidura es una institución nueva en el Perú. Solo empieza la investidura en el Perú con la Constitución del año 1993. Hasta entonces nunca ha ocurrido que los congresos requirieran investidura. En el supuesto de que se solicitara el voto de confianza y este no fuese concedido, la no concesión equivale a una renuncia. El acto de la votación del Congreso en el que la mayoría es en contra del pedido de confianza, esto equivale a una dimisión tácita o presunta, en razón de lo cual debiera comunicársela al presidente de la República para que él, en el término de la instancia, subsane la condición de vacío en la que quedaría el país sin gabinete. Tiene que designar a un nuevo gabinete y pasar por el mismo proceso por el que hemos pasado ahora, en cuyo caso tendrá que tener mucha mayor consideración y tendrá que valorar mejor cuáles son las actitudes que tendrá que incorporar para que el gabinete que él nuevamente proponga al Congreso tenga suficiente legitimidad. Y si ocurriera que en 2 ocasiones sucesivas el gabinete que viene a solicitar cuestión de confianza no la obtuviera, esto facultaría al presidente de la República para que constitucionalmente disuelva el Congreso. Se cierra el Congreso. Eso es previsión perfectamente constitucional. Bien, doctor, agradecemos su participación aquí en el canal del Congreso. Hemos estado acompañados por el jefe del Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, el doctor César Delgado Guembes, quien nos ha dado mayores detalles sobre este tema tan importante que se realizará por la tarde, que es la investidura del Consejo de Ministros.